Mira el objeto que tienes en la mano ahora mismo. Probablemente sea un celular. Quizás crees que es americano por su diseño o coreano por su pantalla. Pero si pudieras diseccionarlo capa por capa, hasta llegar a su núcleo financiero, descubrirías una verdad incómoda, una verdad que ha sido construida en silencio, durante décadas lejos de los titulares estridentes y las guerras comerciales que ves en las noticias. No se trata de quién ensambla el producto, se trata de quién posee los hilos que hacen posible que el producto exista. Vivimos bajo una ilusión óptica económica. Nos han enseñado a mirar las etiquetas, los logotipos brillantes y las campañas de marketing. Creemos que el poder reside en la marca que consume el usuario final. Pero en el tablero de ajedrez del capitalismo global, las marcas son solo los peones. Las piezas reales, aquellas que controlan el juego, se mueven en las sombras. Y hoy una gran parte de esas piezas tiene su origen en un solo lugar. Imagina por un momento que eres un inversor en Wall Street en los años 90. Ves el boom de Internet, el surgimiento de los gigantes tecnológicos occidentales. Todo parece claro. El dinero fluye hacia Silicon Valley. Pero mientras todos miraban hacia el oeste, un movimiento masivo de capital estaba ocurriendo hacia el este. No era una invasión militar, era una adquisición silenciosa de la capacidad productiva del mundo. El problema no es que las empresas chinas vendan productos en tu país. Eso es comercio. El problema real, el que afecta tu bolsillo y tu futuro financiero, es que han comprado las carreteras por las que viaja ese comercio. Han adquirido los peajes, y lo han hecho mientras tú estabas distraído comprando la última versión de un gadget. Para entender cómo llegamos aquí, debemos viajar atrás no a la fábrica, sino a la mesa de negociación. A principios de los años 2000, la narrativa era simple. China era la fábrica del mundo. Mano de obra barata, producción masiva, bajos márgenes. Occidente se sentía cómodo. Pensaban que tenían el control porque poseían la propiedad intelectual y las marcas. China solo ponía los músculos. Pero esa era una trampa estratégica. Mientras las empresas occidentales externalizaban su producción para ahorrar costos a corto plazo, estaban transfiriendo el conocimiento, la infraestructura y lo más importante, la cadena de suministro completa. Aquí es donde la historia da su primer giro. No fue solo sobre ensamblar iPhones, fue sobre controlar los componentes críticos. Piensa en la industria de los vehículos eléctricos. Hoy todos hablan de Tesla, es el rostro de la revolución. Pero detrás de Tesla, y detrás de casi cada otro fabricante de coches eléctricos en el planeta, desde Alemania hasta Estados Unidos late un corazón común. Ese corazón es una batería. Y la compañía que domina la tecnología y la producción de esas baterías no es americana, es CATL. Esta empresa, Contemporary Amperex Technology, se convirtió en un gigante casi de la noche a la mañana. Pero no fue suerte, fue una estrategia de integración vertical agresiva. Controlan los minerales, controlan el refinamiento, controlan la fabricación de celdas. Si quieres construir un auto eléctrico hoy, es muy probable que necesites hablar con ellos. Detente un segundo y considera esto. CATL controla más del 35% del mercado global de baterías para vehículos eléctricos. En algunos segmentos, su dominio es casi monopólico. Esto no es solo un dato de mercado, es una palanca de poder. Cuando una empresa controla un cuello de botella crítico en la cadena de suministro, deja de competir por precios y empieza a competir por acceso. Ellos dictan los términos. Ellos deciden quién recibe los componentes primero. En tiempos de escasez, eso vale más que cualquier marca. Pero las baterías son solo el comienzo. Si miras más allá del hardware hacia el mundo digital, la red se vuelve aún más densa y menos visible. Existe un conglomerado en Shenzhen que opera como un universo paralelo dentro de Internet, Tencent. Probablemente hayas oído el nombre, pero quizás no entiendas su alcance. No es solo una empresa de redes sociales, es un fondo de inversión disfrazado de empresa tecnológica. Tencent ha tomado participaciones mayoritarias o minoritarias en algunas de las empresas más reconocidas de Occidente. Tienen acciones en Tesla, tienen una parte significativa de Spotify. Son dueños de Riot Games, los creadores de League of Legends. Tienen influencia en Snapchat. Incluso tienen pies en las grandes empresas de música universal. Imagina la estructura financiera de esto. No necesitan poseer el 100% de la empresa para tener influencia. Con una participación estratégica, obtienen un asiento en la mesa, acceso a datos y, crucialmente, un flujo de dividendos que alimenta su propio crecimiento.
Es un ecosistema cerrado donde el capital circula internamente, fortaleciendo sus propias posiciones mientras el mundo occidental celebra sus exitosas startups. ¿Por qué esto importa para ti? Porque cuando inviertes en el mercado de valores, pensando que estás apostando por la innovación americana o europea, es muy posible que una parte de esas ganancias esté fluyendo silenciosamente hacia balances en Shanghái o Shenzhen. La propiedad del capital se ha globalizado, pero el control se ha concentrado. Sin embargo, el movimiento más brillante, el que realmente define esta influencia invisible, no está en la tecnología ni en el software. Está en el hierro, el acero y el agua. Mira los mapas de comercio global. El 90% de todo lo que compras viaja en barco. Contenedores gigantes que cruzan océanos. Quien controla los puertos controla el flujo de mercancías. Y aquí es donde la estrategia se vuelve geopolítica. COSCO, la gigante de transporte marítimo china, no se limitó a comprar barcos. Empezó a comprar puertos. El Pireo en Grecia. Hamburgo en Alemania. Terminales en Estados Unidos. No lo hicieron solo para mover sus propios productos. Lo hicieron para convertirse en los landlords de la economía global. Cada vez que un contenedor aterriza en uno de estos puertos, se genera una tarifa. Es un ingreso pasivo masivo, garantizado, independiente de quién sea el dueño de la mercancía dentro de la caja. Ya sea Apple, Nike o Samsung, todos pagan peaje. Es el modelo de negocio definitivo, ser el dueño de la carretera, no del auto. Pero hay un nivel más profundo, un nivel que la mayoría de los analistas financieros pasan por alto, porque es difícil de cuantificar en una hoja de cálculo tradicional. Se trata de la relación entre el Estado y la empresa. En Occidente, estamos acostumbrados a la idea de que las empresas son entidades privadas, que buscan maximizar el beneficio para los accionistas. En el modelo que estamos describiendo, la línea entre el beneficio corporativo y el interés nacional es difusa. Esto se conoce a menudo como capitalismo de Estado. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa acceso a capital ilimitado cuando se necesita expandirse. Significa que una empresa puede operar con márgenes de beneficio, cercanos a cero durante años, simplemente para ganar cuota de mercado y eliminar competidores, sabiendo que el respaldo estatal evitará la quiebra. Para un inversor tradicional esto parece irracional. ¿Por qué regalar el producto? ¿Por qué vender por debajo del costo? Pero si el objetivo no es el beneficio trimestral, sino la dominación estratégica a 10 años, la jugada tiene sentido. Es una guerra de desgaste financiada con deuda soberana. Piensa en la industria paneles solares. Hace 15 años había fabricantes competidores en Estados Unidos y Europa. Hoy, la cadena de suministro está dominada abrumadoramente por empresas chinas. No fue porque sus paneles fueran inicialmente mejores. Fue porque pudieron escalar la producción a un ritmo que nadie más podía financiar. Bajaron los precios hasta que la competencia se volvió insostenible. Una vez que los competidores quebraron, el control del mercado fue total. Este patrón se repite: acero, aluminio, tierra rara, productos químicos farmacéuticos. Hay un concepto financiero que debes entender aquí: el poder de fijación de precios. Cuando tienes competencia, el mercado decide el precio. Cuando tienes un oligopolio o un monopolio de facto, tú decides el precio. Y en los últimos años, el poder de fijación de precios en las materias primas críticas se ha desplazado. Esto crea una vulnerabilidad sistémica para las economías occidentales. Si hay una interrupción en el suministro, no es un problema de logística, es un problema de seguridad nacional. Y las empresas que controlan esos suministros tienen una ventaja negociadora incalculable. Pero volvamos a lo invisible. Lo más peligroso no es lo que ves, sino lo que no ves. Considera las aplicaciones que usas todos los días. Herramientas de edición de video, navegadores, antivirus, juegos móviles. Muchas de estas parecen neutrales. Son herramientas gratuitas o baratas que facilitan tu vida. Pero en la economía digital, si el producto es gratis, tú eres el producto. O mejor dicho, tus datos son el activo. La recopilación de datos a escala global permite entrenar algoritmos, mejorar inteligencias artificiales y predecir tendencias de consumo. Quien tiene los datos tiene la ventaja informativa, y esa ventaja informativa se traduce en decisiones de inversión más rápidas y precisas. Imagina una empresa que sabe qué se está vendiendo, en tiempo real en 10 países diferentes, porque sus software están instalados en las tiendas minoristas de esos países. Esa empresa puede invertir en la bolsa, con una ventaja injusta antes de que se publiquen los informes trimestrales oficiales. No es insider trading ilegal necesariamente,
Es inteligencia de mercado integrada en el producto. Este es el nuevo campo de batalla. No se lucha con tanques, se lucha con adquisiciones de capital riesgo, con patentes registradas en oficinas internacionales y con contratos de suministro a largo plazo. Y aquí llegamos al punto de inflexión, el momento en que la estrategia se revela completamente. Durante la crisis financiera de 2008, mientras Occidente se derrumbaba y las empresas luchaban por la liquidez, el capital chino salió de casa. Compraron activos depreciados, minas, tecnologías y empresas en quiebra. Fue una transferencia de riqueza histórica disfrazada de rescate. Donde otros veían riesgo, ellos vieron oportunidad. Donde otros veían deuda, ellos vieron activos futuros. Hoy, esa semilla plantada en medio del caos ha crecido hasta convertirse en un bosque que cubre la economía global. No es que las empresas chinas sean mejores en todos los aspectos, es que están posicionadas en los nodos críticos de la red. Si cortas un cable en una red mallada, la información busca otra ruta. Pero si controlas los nodos principales, por donde pasa el 80% del tráfico, no importa cuántos cables haya, el tráfico debe pasar por ti. Esta es la lección financiera más importante que puedes extraer de esta historia. La valoración de una empresa no depende solo de sus beneficios actuales, depende de su posición estratégica en la cadena de valor global. Una empresa puede tener beneficios récord, pero si depende de un componente crítico que controla un competidor geopolítico, su valoración tiene un techo de cristal, un riesgo premium invisible que los analistas a menudo ignoran, hasta que es demasiado tarde. Por otro lado, una empresa que controla ese componente crítico tiene un suelo de hierro. Incluso si sus beneficios fluctúan, su poder de negociación asegura su supervivencia y su relevancia a largo plazo. Esto cambia la forma en que debes mirar tu propia cartera de inversiones. Ya no basta con mirar el ticker y el gráfico de precios. Tienes que mirar hacia atrás, hacia la cadena de suministro. Tienes que preguntarte, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo hace posible? ¿Qué pasaría si ese flujo se detuviera? La globalización nos vendió la idea de eficiencia, producción donde sea más barato. Pero la eficiencia tiene un costo oculto, la dependencia. Y la dependencia es una forma de deuda. Ahora observa el panorama actual. Las tensiones comerciales, las sanciones, los aranceles. Todo esto es ruido de superficie. El movimiento real ocurre en las salas de juntas donde se renegocian los contratos de suministro a 10 años. Ocurre en las oficinas donde se deciden las ubicaciones de las nuevas gigafábricas. Las compañías chinas lo entienden. Han pasado de ser el fabricante de juguetes baratos a ser los arquitectos de la infraestructura del futuro. Energía verde, inteligencia artificial, biotecnología, logística. Están en todos lados. Y lo más inquietante es que para el consumidor promedio nada ha cambiado. Tu celular sigue funcionando, tu coche sigue arrancando, tu paquete llega a tiempo. La influencia es invisible porque funciona perfectamente. Solo notas el poder de alguien cuando dejan de prestártelo. Esta es la paradoja de la influencia moderna. Cuanto más esencial eres, menos necesitas mostrarte. Las marcas gritan para que las compres. Los proveedores críticos susurran para que los necesites. El silencio es el lujo del monopolio. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué significa para el futuro del dinero? Significa que el centro de gravedad financiero se ha desplazado. Ya no está únicamente en Nueva York o Londres. Está distribuido pero con nodos de poder masivo en el este. Significa que las decisiones de inversión deben tener una lente geopolítica. No puedes separar las finanzas de la estrategia nacional anymore. Para el inversor inteligente, esto no es motivo de pánico, es una hoja de ruta. Revela dónde está el valor real. El valor no está en la pantalla brillante del consumidor final. Está en la mina de litio, en la refinería de cobalto, en el puerto de contenedores, en la patente del semiconductor. La transformación que hemos presenciado es el paso de una economía de consumo a una economía de capacidad. Antes, el rey era quien vendía más unidades. Ahora, el rey es quien permite que se vendan esas unidades. Si logras identificar a los habilitadores, a los dueños de los cuellos de botella, habrás encontrado la clave para la creación de riqueza en las próximas décadas. Porque mientras las marcas pelean por la atención del cliente, los habilitadores pelean por la existencia misma del mercado. Y en esa lucha, los habilitadores siempre tienen la ventaja. Al final del día, el dinero es solo un reflejo de la confianza y la capacidad. Y la capacidad productiva real, la tangible, la que construye el mundo físico, es lo que respalda el valor a largo plazo.
Las marcas pueden desaparecer, los logotipos pueden cambiar, pero la necesidad de energía, de transporte, de componentes y de infraestructura es permanente. Quien posea los cimientos de esa necesidad poseerá el futuro. La próxima vez que mires las noticias sobre guerras comerciales o tensiones internacionales, no mires los políticos, mira los balances de las empresas, mira los flujos de mercancías. Ahí es donde se escribe la verdadera historia del poder. El mundo no se divide por fronteras en los mapas, se divide por cadenas de suministro. Y en ese mapa, las líneas son mucho más difusas y mucho más profundas de lo que jamás imaginaste. No se trata de tener miedo, se trata de ver la realidad sin filtros. El dinero fluye hacia donde está el control. Y si quieres que tu dinero trabaje para ti, debes asegurarte de que esté aliado con quienes controlan el flujo, no con quienes solo navegan en él. El juego ha cambiado, las reglas son diferentes, y los jugadores más importantes son aquellos que nunca ves en la portada de las revistas de negocios. Ahora tú lo sabes. La pregunta es, ¿qué harás con esta información cuando decidas dónde poner tu capital mañana? El silencio de los gigantes es ensordecedor. Solo tienes que aprender a escucharlo.